Hola a todos y bienvenidos de nuevo a yomecapacito.com. En esta ocasión estamos en el curso de procesamiento de metales en el módulo de Creo Parametric como una herramienta CAD para el modelado de piezas. En esta ocasión entonces vamos a hacer un pequeño ensamble que consiste de 4 piezas, que es una tapa, la que tenemos aquí, la que estamos resaltando en la parte superior, en 2 bujes iguales como los que tenemos en la parte derecha, y por último una base, que es esta pieza que está en la parte inferior. Para ello entonces vamos a modelar cada una de las piezas y luego las vamos a ensamblar. Posteriormente, en los siguientes módulos, haremos algo sobre los planos y por último sobre el mecanizado, todo en Creo Parametric en la versión 2.0. Voy a ampliar un poco aquí para que veamos en detalle en qué consiste la pieza superior. La pieza superior es esta tapa. Esta tapa consiste en un rectángulo. Este rectángulo que señalo en este momento, ese rectángulo lo vamos a extruir y posteriormente vamos a extruir estos otros 2 perfiles utilizando varias herramientas, luego una simetría y por último los agujeros. Entonces vamos a modelar esta pieza en el Creo Parametric 2.0. Ya lo tengo aquí abierto. Al abrirlo me va a aparecer un espacio como el que se muestra en la pantalla. ¿Qué tiene este espacio? Tiene primero un panel izquierdo, que es el árbol de las carpetas. En este árbol de las carpetas yo podré navegar y seleccionar la carpeta o el archivo si lo necesito abrir desde su ubicación original. Aparecerá también este panel superior en el cual podré hacer las herramientas básicas, las herramientas opcionales. Vamos a ver qué pasa cuando doy clic en nuevo. Al dar clic en nuevo aparecen todas las opciones que yo puedo hacer en Creo Parametric. Puedo hacer un esquema. Un esquema no es más que un dibujo, por decirlo a mano alzada, que me permite tener ideas de lo que voy a hacer posteriormente. También puedo hacer un esbozo. Un esbozo es un dibujo también, pero este esbozo yo lo puedo utilizar posteriormente. Esa es la ventaja. Lo puedo utilizar posteriormente para crear las piezas, para extruir a partir de esos esbozos. Ya lo veremos más adelante. También puedo hacer piezas. Esas piezas las puedo hacer de 3 formas. Una pieza sólida, una pieza en chapa, que se trata de láminas dobladas, o también puedo hacer accesorios, es decir, accesorios tubulares, como precisamente lo menciono, tuberías, codos, Ts, etc. También podré hacer desde Creo Parametric algo que se llama un conjunto. Un conjunto es el ensamble de todas las piezas. Recuerden lo que vamos a hacer al final del curso, al final de esta sesión, perdón, un ensamble de las piezas. Con ese ensamble, pues entonces podré posteriormente hacer el mecanizado. También podré, como lo menciono, hacer mecanizados. Estos mecanizados los podré hacer a partir de códigos numéricos, o sea, código CNC, precisamente lo que yo necesito para poder maquinar las piezas, que me arroje el código G, el código M, el código completo de las piezas para mecanizarlas en un centro de mecanizado CNC. También podré hacer planos de diseño. El plano de diseño es el mismo plano de taller, el plano requerido para sacar las piezas, para hacer las piezas en el Creo, perdón, para hacer las piezas en un taller. También podré mejorar el formato de esas piezas. Si yo quiero personalizar algún formato, lo podré hacer a través de esta herramienta formato. Informes, diagramas, cuadernos y anotaciones se refiere a diferentes funciones con las que yo podré crear un libro completo con todos los cálculos y todas las anotaciones necesarias de un diseño. Muy bien, pues entonces empecemos con el punto de pieza. Vamos a hacer un sólido, una pieza sólida, que es la que tenemos acá, esta pieza sólida. Claro, ella no es hueca, ella no es una lámina, es una pieza sólida, por tanto deberé dar en clic en sólido. El nombre que le quiera dar a la pieza lo tengo que dar desde el principio. Entonces, si la pieza se llama tapa, pues precisamente aquí pondré tapa. El nombre que yo le dé a la pieza no debe utilizar espacios ni caracteres extraños. Entonces, allí solo pondré palabras seguidas
sin espacios ni nada por el estilo. Si yo quiero cambiarlo y utilizar otra plantilla, es decir, si yo quiero hacer un trabajo que no sea en pulgadas, la plantilla por defecto es en pulgadas, debo deshabilitar este clic de aquí, deshabilitar esta casilla de verificación. Si la deshabilito, al dar a aceptar me va a mandar a otro cuadro. En el otro cuadro podré seleccionar si quiero trabajar en milímetros, una parte sólida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí milímetros, newton segundo, ¿cierto? Entonces con esto podré hacerlo en sólido, o si lo quiero hacer en pulgadas, pues entonces deberé seleccionar en pulgada por libra. Listo, estas serían las unidades del sistema inglés. Digamos que yo lo que quiero es hacerlo en una pieza sólida que se llame tapa, y esta pieza la voy a hacer en pulgadas, entonces deberé poner la palabra tapa y dejar la plantilla por defecto y luego dar clic en aceptar. Al dar clic en aceptar me va a aparecer un cuadro como este, un espacio de trabajo como el que muestro en la pantalla. Veamos algunos aspectos de este espacio de trabajo. En la parte izquierda aparecerá el árbol del modelo. En el árbol del modelo podremos ver todas las operaciones y todas las partes que yo vaya haciendo de este trabajo. Cada una va a aparecer en forma secuencial de acuerdo a lo que yo vaya haciendo, de acuerdo a las operaciones que esté realizando. En la parte superior entonces aparecerán unas pestañas. Estas pestañas cambiarán de acuerdo a lo que yo vaya necesitando. Bien, vamos a verlas después, vamos a verlas uno a uno, pero por lo menos aquí en análisis están todas las mediciones que yo le puedo hacer a la pieza que diseñe. En anotar podré poner algunas anotaciones, algunos cuadros de texto con algunas cosas importantes que yo crea pertinentes. En la parte de representación es si yo quiero renderizar el dibujo que tengo, renderizar la pieza en un espacio tridimensional. Herramientas, tiene algunas otras, precisamente herramientas que me permiten como añadir cosas especiales al modelo, lo veremos después. Vista, podré rotar el espacio de forma de que si lo quiero ver una sección, o si quiero ver alguna vista frontal, lateral. Modelado flexible y aplicaciones. Modelado flexible me permite hacer algunas superficies, y en aplicaciones son algunas cosas especiales que tiene el Creo, como simulaciones térmicas, simulaciones mecánicas, o simulaciones de colada caliente, simulaciones de fundición. Muy bien, vamos entonces a lo que nos compete, que es la parte el dibujado, el modelado de piezas. Toda operación que yo vaya a hacer en Creo, toda operación básica, toda operación de arranque deberá ser a partir de un esbozo. Entonces, para yo generar el cubo que necesito primero hacer un cubo que tiene unas medidas de 3, bien, una altura de 1.25, todo esto está en pulgadas, y una profundidad de 7. Entonces necesito hacer un cubo de esas medidas, un cubo de 3 por 1.25 de alto por 7 de profundidad. Entonces yo tengo muchas formas de hacerlo. Volviendo al Creo, puedo dibujar un cubo, un cuadrado sobre esta cara y extruirlo hacia el lado de acá. También podré hacer otro sobre esta cara y extruirlo hacia el fondo, o precisamente uno sobre la cara superior y extruirlo hacia abajo. Dependiendo de lo que yo escoja, entonces será la orientación que tenga el dibujo. Voy a escoger entonces que voy a hacer un plano en la vista superior y lo voy a extruir hacia abajo. Para ello selecciono la herramienta esbozo y selecciono el plano donde voy a hacer el dibujo. En este caso será este plano, el plano que se llama right, plano derecho. Y luego doy clic aquí donde dice esbozo. Al dar clic allí me pone estas dos líneas, una horizontal y la otra vertical, que son las líneas de referencia, y además abre una nueva pestaña que se llama esbozo. Para poder ver este plano de frente y poder dibujar un cuadrado sobre ella, yo debo dar clic donde dice vista de esbozo. La vista de esbozo es el cuarto botón de derecha a izquierda del panel flotante. Este panel flotante que tenemos aquí, el cuarto botón de derecha a izquierda. Doy vista de esbozo y efectivamente
la vista rota hasta que queda de frente a mí. Yo lo estoy viendo de frente. Si estoy viéndolo de frente, entonces es porque voy a dibujar este cuadrado superior. Bien. Voy a dibujar el cuadrado superior. Un cuadrado superior que tiene un ancho de 3 y una altura de 7. Entonces vamos a dibujar eso. Voy a dibujar cualquier cuadrado. Doy clic en la herramienta cuadrado. Selecciono un punto cualquiera, hago un solo clic y luego selecciono otro punto cualquiera en el otro cuadrante. Y ya tengo un cuadrado. Lógicamente este cuadrado no tiene las dimensiones que yo necesito. Para ello doy clic en normal y allí me aparecen las cotas. Noten algo, noten que las cotas aparecen 4. 2 que son la longitud total, esta que es el ancho total y esta que es el alto total. Y otras 2 que son referentes a las líneas de referencia. Entonces por eso me aparece una desde esta esquina hacia la línea de referencia vertical y otra que es desde esta esquina de abajo hasta la línea de referencia horizontal. Muy bien, pues necesito hacer un cuadro de 3×7. Vamos a hacer ese cuadro de 3×7. Lo voy a partir este video en este momento para que no quede muy grande. Nos vemos en la segunda parte. Para hacer ese cuadro de 3×7 voy a modificar las cotas que ya tengo en la pantalla. La recomendación es modificar primero las cotas que están referentes a las líneas centrales, a las líneas de referencia y luego mover las cotas totales, de modo de que el cuadrado quede centrado en la pantalla. ¿Cómo así? Lo que voy a hacer es mover esta, ¿ya? Que me dice 158. Si yo quiero que me quede centrado, el ancho total debe ser 3, pues la mitad debe ser 1.5. Muy bien. Y el ancho total sería el total, es decir, 3. Y allí me quedó un ancho de 3 y un alto de 1.5. De nuevo pasa lo mismo para la altura. La altura debe ser de 7 total, entonces a la mitad tiene que haber 3.5 y la altura total sería 7 pulgadas. Y allí tengo mi rectángulo de 3 de ancho por 7 de alto. Cuando un perfil está bien hecho, cuando un boceto está bien hecho y yo lo puedo extruir, me va a mostrar que está así, relleno, me muestra anaranjado completamente el rectángulo. Cuando el rectángulo no está cerrado, pues este relleno no aparece, lo veremos después. Muy bien, ya puedo terminar mi esbozo. Para terminar el esbozo doy clic en aceptar el chulo verde que se encuentra en la esquina superior derecha, aceptar, y vuelvo a la vista normal. Para volver a la vista normal doy en el quinto botón de derecha a izquierda del panel flotante que se llama vistas con nombre. Luego doy clic en orientación por defecto y de nuevo la pantalla va a su orientación normal. Ahora sí, ya puedo extruir. Para extruir doy clic acá afuera, en cualquier parte de aquí afuera para que se deseleccione todo. Doy clic en extruir y él me va a decir qué vas a extruir. Pues entonces lo que voy a extruir va a ser ese perfil que acabé de dibujar. Lo selecciono y me aparece efectivamente extruido. Extrusión quiere decir crear material, hacer pasar a través de. Entonces yo lo que hice fue prolongar ese rectángulo que dibujé hacia arriba, claro, hacia la dirección en la que va ese plano. La altura total de extrusión yo la puedo decir a partir de este valor. Le puedo decir que la altura total es 1.25, ¿no recuerdan? Pero también le puedo decir que lo extruya hacia ambos lados, no solo hacia arriba, no solo hacia abajo. Ok, aquí va el concepto. Aquí estoy extruyendo hacia arriba. Si doy clic en esta flecha, voy a extruir hacia abajo. Pero si yo quiero que extruya hacia ambos lados, entonces doy clic aquí, donde dice extruir sobre ambos lados. Y por supuesto lo va a extruir hacia ambos lados. No importa si yo pongo hacia arriba o hacia abajo, pues está extruyendo desde la mitad hacia arriba y hacia abajo. En total, ¿cuánto debo extruir? Debo extruir 1.25, que es lo que me dice el plan. Allí lo tenemos. 1.25. Para aceptar la operación de extrusión doy clic en el botón chulo verde que se encuentra aquí y aplica la selección. Y ya lo que tenemos es el primer rectángulo. Este rectángulo que estoy dibujando sobre el plano es este rectángulo que tenemos aquí. Bien. Posteriormente entonces lo que tengo que añadir es este perfil de acá y de nuevo el mismo perfil en la parte de atrás. Vamos a hacer eso inmediatamente.
Para extruir una nueva cara, entonces, recuerden, primero siempre va a través de un esbozo. Selecciono esbozo. ¿Sobre qué cara voy a hacer ese esbozo? La voy a hacer sobre esta cara. Perdón, se me olvidó explicar algo, cómo roto la pieza. Entonces la voy a poner de nuevo en la orientación por defecto. Doy clic encima del scroll del mouse, lo dejo presionado el scroll del mouse y muevo el mouse. Así estoy girando la pieza en cualquier posición que yo la necesite. ¿Okay? Orientación por defecto. Necesito ver esta cara para poder extruir sobre esta cara. Doy clic en esbozo, selecciono esta cara y de nuevo acepto aquí el esbozo. De nuevo me puso las líneas de referencia horizontal y vertical. Quiero ver eso de frente, entonces doy clic donde dice en vista de esbozo. En vista de esbozo, que es el cuarto botón de derecha a izquierda del panel flotante. Y vemos lo que tenemos aquí. Ahora sí, vamos a dibujar este perfil. Noten que este perfil tiene un ancho total de 1.25 más 1.25, es decir, 2.5 más 3.5, es decir, un ancho total de 6, que está separado de las esquinas 0.5. ¿Lo ven? Está 0.5 desde la esquina y ahora sí empieza el perfil. Y por supuesto acá también está separado 0.5 desde la esquina. Tiene un redondeo exterior que vale 1.25 y un agujero interior cuyo radio es de 0.75. Vamos a dibujar eso en nuestro programa. Vamos a dibujar ese perfil. Muy bien, lo tenemos aquí. Para ello, para poderme guiar respecto a las esquinas, recuerden que está separado 0.5 desde la esquina. Para poderme guiar desde la esquina, debo proyectar esas esquinas, debo conocer su posición. Para ello doy clic en este botón que se llama proyectar y voy a proyectar las líneas exteriores. Entonces voy a proyectar esta línea, voy a proyectar esta línea, esta otra línea y por supuesto esta línea inferior. Teniéndolas proyectadas, ahora sí me puedo guiar a partir de allí. Voy a dibujar dos círculos, uno que va a ser el círculo exterior, bien, uno que va a ser el círculo exterior y otro que va a ser el círculo interior. Lo mismo hago para acá, círculo exterior y luego círculo interior. Lo hice con la herramienta círculo que se encuentra acá arriba, listo, círculo desde el centro y puse esto. Luego doy clic en normal para cambiar sus cotas. Noten que los círculos están restringidos. ¿Cómo así que restringidos? Miren que este círculo se llama R1 al igual que este otro círculo que también se llama R1. Si yo cambio el radio de este círculo, también cambiará el del otro círculo. Lo mismo pasa para los radios internos. Este círculo se llama R2 y por supuesto este círculo también se llama R2. Si yo quiero quitar esta restricción, basta con que yo seleccione, con la herramienta seleccionar, basta con que yo seleccione esa R y la borre con la letra suprimir. Pero eso no lo voy a hacer porque los dos radios tienen los mismos valores. El radio exterior habíamos dicho, volvamos acá, el radio exterior es de radio 1.25 y el interior es de 0.75, pero esto aquí me muestra es diámetros. Entonces el diámetro exterior, que acá me marcaba que era 1.25, pues entonces acá será 2.5, y el radio interior, que el otro me marcaba 0.75, el diámetro será 1.5. Y miren que automáticamente cambiaron los dos radios. Muy bien. Ahora vamos a dibujarlas, vamos a moverlos respecto al centro. Entonces respecto al centro, el centro de esta pieza, miren que está a 0.5 y a 1.25 desde la esquina, es decir, a 1.75. Entonces vamos a dibujar eso. Miren, aquí está la cota, la vamos a cambiar a 1.75 desde el centro. Lo mismo esta otra, también está a 1.75 desde la esquina. Muy bien. Ya lo último que me queda es borrar las líneas que no necesito allí. Eso lo hago con la herramienta borrar segmento que se encuentra acá arriba. ¿La ven? Borrar segmento. Doy clic en borrar segmento y empiezo a borrar lo que no necesito. Yo lo que necesito es que me quede un perfil cerrado que sea igual a esta figura que tenemos acá, en esta cara.
¿Cómo hago eso? Selecciono la herramienta borrar segmento y empiezo a borrar lo que no necesito. No necesito esta línea, no necesito esta línea, no necesito esta línea, tampoco necesito esta línea inferior, ni esta tampoco inferior, tampoco este pedazo de aquí, tampoco necesito esta línea, no necesito esta línea, ni esta línea, ni esta línea, ni esta línea. Muy bien. Como se dan cuenta, allí tengo, tampoco necesito esta, ni esta, ni esta. Se dan cuenta, entonces allí tengo ya la línea completa. Si quiero ver si las líneas sí están bien, si están bien unidas y si el perfil está cerrado, doy clic en seleccionar. Y al dar clic en seleccionar aparecen estos dos puntos rojos, quiere decir que allí el perfil está abierto. Para cerrarlo, selecciono esta línea, la borro con la tecla suprimir y la vuelvo a hacer con la comando línea, que está acá arriba, cadena de líneas. Doy clic, doy un solo clic en la punta izquierda y un solo clic en la punta derecha y con eso las líneas quedan hechas. De nuevo seleccionar y se dan cuenta que ya lo sombreó en color amarillo naranja. Muy bien, termino el esbozo, doy clic en aceptar. De nuevo voy a la orientación por defecto y extruyo el esbozo que deseo hacer. Ya lo ven. ¿Cuánto es la distancia total que lo deseo extruir? Miren esta que dice aquí, 0.5 pulgadas. Entonces lo voy a cambiar a 0.5 pulgadas y doy clic en aceptar. Voy a rotar la pieza y se dan cuenta que allí quedó tal cual yo la necesitaba. Con la pieza en esta posición, entonces vamos a hacer una simetría que nos permita hacer una nueva extrusión de este lado sin tener que volver a empezar el proceso. Para ello entonces voy a seleccionar la operación, la última operación que hicimos, que fue esta extrusión. La voy a seleccionar desde mi árbol del modelo, selecciono la extrusión 2, a la cual le voy a hacer una operación de simetría. Esta operación de simetría la hago con la herramienta simetría, que es la que señalo en este momento en la pantalla, simetría. Para hacer una simetría lo que debo seleccionar es el plano que va a funcionar como espejo de esa simetría. El plano deberá quedar en la mitad de los dos lugares, es decir, que un plano como este, como el plano right que señalo en este momento en la pantalla, serviría perfectamente. Voy a seleccionar mi plano right y doy clic en aceptar, que es el chulo que se encuentra aquí. Y precisamente me puso la pieza, la operación del otro lado tal cual la necesitaba. Ya lo único que me falta entonces es ubicar los 6 agujeros que se encuentran en la parte superior y ubicar un agujero dos agujeros que están en las partes laterales, que son pasantes. Para ello entonces vamos a utilizar la opción agujero, que no es más que una misma extrusión, pero en vez de añadir material vamos a quitar material. Para ello entonces voy a seleccionar la cara superior con un esbozo, entonces doy clic en esbozo, luego selecciono la cara superior y de nuevo esbozo. Muy bien. Voy a poner el panel, la vista de frente a mí, entonces selecciono vista de esbozo, que es la superior, vista de esbozo, y allí voy a posicionar los 6 agujeros que necesito. Entonces inicialmente voy a dibujar 6 agujeros en cualquier lugar. Bien, voy a restringirlos todos. Entonces miren que estos 2 agujeros deben de estar ubicados a la misma posición horizontal. Entonces cuando aparezca este pequeño punto azul, quiere decir que están a la misma posición horizontal, y la R significa que es el mismo radio. Luego voy a ubicar otros 2 por aquí, control Z para devolverme. Voy a ubicar 2 agujeros por aquí que en realidad están sobre esta línea, ¿cierto? Del mismo radio R. A la misma altura voy a ubicar otros del mismo radio R, y luego voy a ubicar estos que estén a la misma línea de estos de acá arriba, del mismo radio R, y lo mismo por acá. Este tiene que quedar restringido tanto con el horizontal como con el vertical del mismo radio R. Vemos que el radio de esos círculos es 0.516.
Entonces vamos a ponerlos de escala de 0.516. Di clic en normal para que apareciera el valor y aquí pondré 0.516, enter, y automáticamente los 6 me quedan a la misma distancia. Muy bien, ahora me está mostrando esta cuota desde la mitad hasta arriba. ¿Cuánto tiene que ser? Desde esta línea central hasta acá arriba es una distancia de 3. Entonces vamos a poner esa distancia de 3 y todos los de arriba van a quedar bien, y lo mismo para abajo, una distancia de 3. Muy bien. La distancia desde el centro a esta línea que pasa por la mitad, ¿cuánto deberá ser? Vamos a ver en el plano. La distancia por una línea que pase por la mitad deberá ser de 0.75, de modo que estos dos estén separados una distancia de 0.5 y a la distancia de acá de 0.75. Entonces de nuevo una distancia desde aquí de 0.75 y lo mismo esta distancia de acá de 0.75, y automáticamente también se moverá este de acá abajo. Muy bien, lo único que me queda son estos dos centros de acá que están desplazados. Bien, estos dos entonces están a una distancia el uno del otro de 1.5 y 1.5, de modo que entre los dos suman 3. Entonces aquí deberá ser 1.5 y este también tiene una distancia de 1.5 y quedaron mis 6 agujeros. Lo único que me falta entonces es terminar el esbozo. Doy clic en aceptar para terminar este esbozo. Y este esbozo lo roto, no lo voy a extruir añadiendo material. Doy clic en extruir a debemos cancelar, sí. Voy a dar clic en extruir a este esbozo, pero no lo voy a hacer añadiendo material, sino que lo voy a hacer hacia el otro lado, es decir, hacia abajo, quitando material con este botón que estoy seleccionando acá arriba, quitar material. La distancia entonces que va a recorrer será la altura, que es 1.25, y doy clic en aceptar de nuevo. Muy bien, ahí tengo ya la pieza modelada. Lo único que me falta son los otros dos agujeros. Para ello, entonces voy a hacer un esbozo sobre esta cara interna. La vemos aquí, esta cara interna. Muy bien, y doy clic en esbozo. Vista de esbozo de nuevo. Y voy a incluir los perfiles que ya tengo para no tenerlos que volver a dibujar. Entonces doy clic en proyectar este otro, esta línea y esta línea. Así me ha quedado completamente cerrado. Doy clic en aceptar, luego de nuevo a orientación por defecto. Muy bien, y voy a darle extruir, pero en vez de añadir material, de nuevo va hacia adentro, quitando material, una distancia de 3, que es lo que necesito, y aceptar. Así me ha quedado la pieza tal cual se necesitaba anteriormente. Muy bien, así damos por concluida esta primera parte para hacer la tapa superior. Muy bien, teniendo lista la pieza tapa, vamos ahora a hacer la pieza buje. Aprovechando que es un cilindro, la vamos a hacer con una operación que no es extrusión. Claro, la podríamos hacer mediante una extrusión normal, extruyendo cilindros, pero también la podemos hacer con otra operación que se llama protrusión o extrusión por revolución. Vamos a verla. Entonces vamos a dar clic en nuevo, vamos a hacer una nueva pieza sólida llamada buje. Y doy clic en aceptar porque la voy a hacer igual en pulgadas. Vamos a imaginar la pieza de esta manera. Vamos a decirle que va a ser un perfil, ¿cierto? Un perfil con estas alturas y que luego lo vamos a revolucionar respecto a su eje, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el perfil que habría que dibujar para que la pieza quede revolucionada? Vamos a verlo aquí. Entonces voy a hacer un esbozo. Muy bien, lo voy a hacer sobre esta cara y doy clic en esbozo. Me aparecieron las líneas de referencia, entonces voy a hacer clic en vista de esbozo para que quede volteado, ¿cierto? Vamos a dibujar un perfil que sea el de esta altura, muy bien, el de esta otra altura de este cilindro, y lo vamos a revolucionar.
Ok, ¿cuáles serían las alturas? Tendríamos que hacer algo como lo que voy a dibujar a continuación. Vamos a dibujarlo de esta manera y luego le damos las coordenadas necesarias. Algo como esto, algo así, bien, algo como esto. Ok, voy a borrar estas partes de acá abajo, voy a borrar estas líneas para hacer una sola línea continua y que sea un poco más fácil. Okay, ya tengo esto allí dibujado. ¿Listo? Tengo este perfil y este perfil es el que voy a revolucionar. Ahora, ¿cuáles son las medidas? Mejor dicho, voy a revolucionarlo así para que veamos qué es lo que estamos haciendo y después le damos las medidas necesarias. Voy a dar clic en aceptar, voy a dar clic de nuevo en orientación por defecto y esto lo voy a revolucionar respecto a un eje cualquiera. Va a ser este eje, por ejemplo. Si yo lo revoluciono, miren que queda exactamente lo que se ve en la figura. Lo único que le faltaría sería el agujero que va aquí. Bien, voy a hacer esto mismo, pero ahora lo voy a hacer bien hecho. Bien hecho, con las medidas que son. Me volví con control Z. Ahora sí voy a dibujar un esbozo aquí. Esbozo. Pero para que el esbozo no se mueva mucho y no quede muy perdido, lo voy a dibujar aquí muy pequeño. Entonces voy a acercar con un zoom y con ese zoom voy a dibujar mi esbozo. Bien, ese esbozo tendrá una altura que equivale a este radio, que es de diámetro 1, o sea, un radio de 1. Tiene una profundidad de 0.5. Luego, perdón, de 1 no, de 1.125 medios para que sea el radio. Y luego el otro tiene una altura de 1. Bien, luego viene esta profundidad de 0.5 baja y un largo total de 4. Muy bien, vamos a hacer eso entonces. Vamos a hacer un pequeño perfil. Ya dijimos que tiene una altura de 1, viene 0.5, baja hasta aquí, se mueve hasta el fondo hasta completar 4.5, baja de nuevo y por último se une acá. Bien, pues aquí tenemos nuestro esbozo. Bien, vamos a darle de nuevo vista de esbozo. Si queremos moverlo, podemos dar clic aquí en ajustar para que ajuste al tamaño de la pantalla el dibujo que tenemos. Habíamos dicho que la altura total, perdón, que esta altura sería de 1. ¿Listo? Pero ¿qué pasó cuando le dimos la altura de 1? Se perdió el resto de nuestro trabajo. Eso significa que nuestro esbozo está muy grande y por eso se pierden las alturas. Lo voy a borrar todo y lo voy a dibujar mucho más pequeño. Mucho más pequeñito. Me voy a acercar por aquí hasta dibujar de nuevo mi perfil de la misma manera. Entonces viene una altura, se mueve, baja hasta aquí, baja hasta acá, hasta aquí y por último cerramos aquí. De nuevo doy clic en normal y ahora sí tiene unas alturas muy parecidas a las que yo necesito. Entonces sabemos que aquí tiene una altura de 1, ¿cierto? Esta altura entonces sería de 1 menos 1.125 medios, ¿cierto? Miren que él automáticamente me hace la operación. Yo ahí no tuve que poner que era 0.4375, sino que hice la operación. 1 menos 1.125 medios. Sabemos que esta distancia es de 0.5 y esta otra distancia es de 4. Y tenemos nuestro perfil. ¿Lo ven? Si queremos que esta figura quede centrada, pues entonces tendríamos que correr este valor hasta 4.5 medios para que la figura quede centrada. Y allí está.
Ya teniendo la figura damos clic en aceptar. Listo. Volvemos a la orientación por defecto. Hacemos un barrido de revolución. Recuerden, ese barrido de revolución lo vamos a poner a revolucionar respecto a este eje horizontal inferior. ¿Lo ven? El que estoy señalando en la pantalla. Doy clic, un barrido de 360 grados, como dice acá, y doy clic en aceptar. Ya lo único que me falta es hacer el agujero que va por dentro de esa circunferencia, ¿cierto? Ese agujero entonces tiene una altura, perdón, aquí tuve un error, ¿cierto? Este cilindro exterior tiene un diámetro es de 0.125, entonces ¿cómo me devuelvo? 0.125 tiene el diámetro acá en la parte exterior. Para devolverme debo desplegar aquí en revolución y devolverme a este esbozo. Doy clic en ese esbozo, editar definición, y ahora sí voy a cambiar esta altura. ¿Recuerdan? Esta altura entonces tiene que ser la altura de 1, que es la de acá, menos la mitad de esta, es decir, 0.75. Entonces 1 menos 0.75, 1 menos 0.75 me da esa altura. Ahora sí doy clic en aceptar y ha quedado bien la pieza. De nuevo, lo último que me falta es hacer el agujero interior. El agujero interior va sobre esta cara, entonces doy clic en esbozo, luego sobre esta cara, luego aceptar, vista de esbozo, y me lo puso de frente. Y aquí necesito hacer un círculo con esta herramienta de centro, de círculo a partir de su centro, un clic, amplío, muy bien. Normal para darle los diámetros, este diámetro es de 1.125, enter, doy clic en aceptar, de nuevo me devuelvo a la orientación por defecto y voy a hacer una extrusión, pero no hacia afuera, sino hacia adentro, quitando material, una distancia total de 4.5 y damos clic en aceptar. Y allí tenemos entonces nuestro buje tal cual lo necesitamos en la siguiente pieza. Ya teniendo nuestro buje, la última pieza que nos queda por hacer es la base, que es esta que estamos mostrando en pantalla. Para hacer esta base propongo entonces que hagamos primero este cubo con este perfil que estoy siguiendo, con este perfil de aquí, un cubo, y lo vamos a extruir hacia el fondo en toda esta dirección. Bien. Y luego pues añadamos las cosas que nos hacen falta, como esta figura que tenemos aquí atrás y adelante, y luego la figura superior. Propongo entonces que hagamos así este cubo. Hay muchas formas de hacerlo, bien, cada cual escoge la forma que más le parezca. Muy bien, entonces vamos de nuevo a la herramienta, damos clic en nuevo, pieza sólida, orientación, usar la plantilla por defecto, y vamos a darle de nombre base, base, y damos clic en aceptar. Como les propongo, entonces vamos a hacer todo este perfil de acá, el perfil frontal, y ese perfil lo vamos a extruir. Ese perfil entonces es de ancho total, debe tener el ancho de 9, ¿cierto? Que es el que tenemos aquí, 9. Tiene una altura inicial de 1,5 y una altura total de 2,5. Listo. Este pequeño escalón que tiene aquí, este pequeño escalón, tiene una distancia que la veremos a continuación. Tiene una distancia, no la veo en la pantalla, toca sacarla mediante la resta de las otras, claro, porque si en total tenemos 9, aquí hay 1.25, 3,5, 1.25 y 0.5, pues el total será, este escalón será la resta del total menos estas distancias. Muy bien. Entonces vamos a dibujarlo tentativamente y luego le damos las cotas, tal cual lo hemos venido haciendo hasta el momento. Escojo la herramienta esbozo, en esbozo me voy a este panel,
Este será la vista frontal y doy clic en esbozo. Pongo la orientación en la vista de esbozo, cuarto botón de derecha a izquierda, y voy a tratar de dibujar toda esta figura muy cerca de nuevo para que no se pierda. ¿Listo? Entonces, cerca. ¿Cómo me acerco? Con el scroll del mouse, ¿cierto? Tal cual lo vimos en la lección pasada. Con el scroll del mouse me acerco a la pieza para que quede un poco más cerca del centro. Entonces voy a dibujar una figura como esta. Entonces es una figura algo así, que viene por acá, luego va para acá arriba, miremosla de nuevo, ¿cierto? Luego viene aquí, un pequeño escalón, bien, sigue por acá derecha, vamos a dibujarla así, vuelve y baja hasta aquí, sigue este pequeño pedazo, listo, y luego hace un ángulo acá, llega hasta acá y vuelve y hace un ángulo acá. Entonces me faltó un pequeño pedazo, ¿cierto? Voy a devolverme con control Z, voy a dibujarla de nuevo. Entonces es algo así, viene aquí, sube, pequeño escalón hasta acá, viene por acá, viene el escalón de nuevo, ¿cierto? Viene por acá, luego hasta acá abajo, así, así, acá y por último acá. Bien, voy a borrar este pedazo, o si quieren lo dejamos así, luego le damos el ángulo que allí es 90 grados. Bien, démoslo de una vez para que no tengamos confusiones. 90, perdón, o puedo borrar este pequeño segmento y volverlo a hacer para que me quede allí completamente liso. Los pedazos que me sobran los borro con borrar segmento y lo que tengo es una figura como esta. Bien, esa figura se parece en cierta medida a este pequeño perfil que tenemos por acá, pero no lo es del todo, todavía no está bien. Vamos a darle las medidas. El ancho total es de 9, entonces es la primera medida que le quiero dar. Ancho total 9. Si se dan cuenta, todavía el ancho es muy grande aquí, ¿cierto? Quiere decir que no me acerqué lo suficiente para poder dar las medidas. Vamos a acercarnos mucho más y vamos a volver a dibujar ese perfil para que nos quede mucho más centrado. Entonces de nuevo, venimos por aquí, lo vamos a dibujar de nuevo muy cerca para que no nos perdamos, ¿cierto? Como pasó en las lecciones pasadas. Venimos hasta aquí, aquí el ángulo y el ángulo. Muy bien. Al darle seleccionar, miren, ya las medidas que me muestra sí son un poco más acertadas. De todas formas, todavía está muy grande, se ve todavía la parte exterior. Entonces, lo voy a borrar. Esto simplemente me sirve es para poderme guiar. Lo voy a borrar y ya sé que me tengo que acercar mucho más a esto para poderle dar unas medidas apropiadas. Lo hago de nuevo. Esto es una metodología que vamos a aprender aquí en el principio del curso. Sin embargo, después veremos que esto que estoy haciendo es mucho más fácil, ¿cierto? Que de lo que realmente es. Pero es simplemente como una metodología de aprendizaje. Muy bien. Ahora sí damos valores normal y ya vemos que los valores sí son mucho más cercanos a lo que yo necesitaba. Bien. Entonces, para que la figura quede centrada, ¿cierto? Quiere decir que de aquí hasta acá hay 4.5 y de aquí hasta acá también hay 4.5. Ok, de aquí hasta acá hay una distancia de 1.5, ¿bien? De aquí hasta acá hay 0.75 desde la mitad hasta esta esquina, más, o mejor dicho, que de este centro hasta esta esquina de acá hay una distancia de 2, claro, porque todo esto me mide 4. Entonces voy a poner allí esa distancia de 2, que es esta que me está pidiendo. Distancia 2. Bien. Claro, allí me puso una distancia total de 2. Ahora,
la distancia de este punto a este otro punto, ¿cuál debe ser? Desde este punto, perdón, desde este punto de acá arriba a este otro punto de acá, ¿cuál debe ser? ¿Tengo alguna forma de saberla? No, porque hay unos ángulos que me impiden conocer esa distancia total. Lo que yo sí sé es que la distancia desde aquí hasta acá es de 2.5, entonces vamos a ver si en algún lugar hay esa distancia de 2.5. Claro, es esta que está aquí, distancia de 2.5. ¿Qué pasó? Se estiró todo completamente. ¿Por qué? Porque es que no hay una restricción total con el elemento de acá afuera. Bien, esa restricción total son el resto de medidas. Entonces, por ahora va a quedar así, pero vamos a ir moviéndolo todo como se debe. Entonces, sabemos distancia. Desde aquí hasta aquí es 2, desde acá hasta acá es 2 contra 5, entonces ahora necesitamos la distancia desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta acá. ¿Ven? Vamos a dar la herramienta seleccionar. Listo. Y con la herramienta normal vamos a decir que nos ponga una cota desde aquí, ¿ya? hasta la línea vertical. Entonces lo hago con esta línea y doy clic sobre el botón del scroll, y me va a poner la distancia que hay entre esos dos lugares. Recordemos, ¿cuál es la distancia que hay? Hay una distancia de 2, ¿cierto? Sí, ¿qué pasa si doy 2 positivo? Miren lo que va a pasar. Y eso corrió para el lado que no era. Doy control Z, le voy a dar una distancia de menos 2, para que me lo lleve para el otro lado, ¿cierto? Entonces miren, ya la distancia de aquí hasta acá es 2, como lo necesitábamos, y la de aquí hasta acá también es 2, ¿cierto? Es correcto. Voy a borrar esta línea para que no genere confusiones. Listo. Junto con esta otra línea de acá también. Esta línea también la voy a borrar y las vamos a volver a hacer. Ya tengo muy claro dónde están estas líneas. Voy a dibujar entonces de nuevo la línea de aquí hasta aquí. Me voy a venir horizontal y luego la línea hasta aquí. ¿Listo? Ahora sí hay más claridad con lo que se quiere hacer. El ángulo que hay entre estas dos líneas es un ángulo de 45, entonces voy a darle el botón seleccionar, y este es un ángulo de 45. ¿Correcto? Muy bien. Miren que esta línea me quedó con este mismo valor y eso no es cierto, esas dos líneas no tienen el mismo valor. Voy a seleccionar este L2, doy la tecla suprimir para borrarlo, ahora sí. Porque esta línea en realidad tiene una distancia de 2.5, tal cual la línea del otro lado. ¿Listo? ¿Por qué corrió esto aquí? Porque esto no estaba sujeto a nada. Entonces doy con la herramienta normal, de aquí hasta aquí, botón sobre el scroll, y sabemos que esa es una distancia de 2. Y miren lo que pasa. Ya tiene mucha forma, claro, ya tiene toda esta forma de acá abajo. Esta distancia está bien. La distancia de aquí hasta aquí está bien, la distancia de acá hasta acá también está bien. Muy bien. Tenemos esta distancia, ahora vamos a averiguar cuál es la distancia de aquí hasta aquí. La distancia de allí hasta allí tiene que ser una distancia de 1,5, pero como verán también está aquí sujeta. Voy a seleccionar este L3, lo voy a borrar con la tecla suprimir y sabemos que es una distancia de 1,5. Bien, estas dos distancias son iguales y son una distancia que vale 1, claro, porque el alto total, miremos en la figura, el alto total es de 2,5, entonces este más este me tienen que dar 2,5. Ahí está, muy bien. Esta distancia de acá tiene que ser igual a estas dos, entonces también la voy a poner como 1,5. Bien, allí está nuestra figura, que hasta ahora se ve muy bien. Solo me faltan arreglar unas distancias como estas, ¿cierto? Esta distancia no es esta misma de acá abajo, la voy a borrar porque esa no es la misma. Tampoco es la misma que esta de acá, las voy a borrar, ¿cierto? Esta distancia en realidad, entonces como vemos aquí, que es este pequeño escalón, va a ser la resta entre 9 menos 0.5 menos 1.25 menos 3.5 menos 1.25 dividido 2. Entonces vamos a hacer esto acá.
Bien, esta distancia, como les mencionaba, va a ser igual a 9 menos 0.5 menos 1.125, ¿cierto? Volvamos acá, menos 1.25, perdón. Entonces, 9 menos 0.5 menos 1.25 menos 1.25 menos 3.5, ¿cierto? Y todo esto es dividido 2. Entonces lo voy a encerrar en un paréntesis para poderlo dividir por 2. Dividido 2. Y allí me da una distancia de 1.25, que es esta misma distancia que tiene que haber de aquí hasta acá. Bien. Claro, la puedo poner de aquí hasta acá o simplemente decir que esta distancia de acá arriba es toda esta de acá, que es 0.5 más 1.25 más 3.5 más 1.25. Entonces la tengo acá, 0.5 más 1.25 más 3.5 más 1.25. Y allí ya me quedó la figura perfectamente hecha, perfectamente centrada y con las distancias que yo necesito. De nuevo la voy a extruir, doy clic en aceptar, doy la orientación por defecto y la voy a extruir hacia el fondo. Una distancia de ¿cuánto la tengo que extruir? De esta distancia, que es 3. Entonces la voy a extruir hacia el otro lado, una distancia de 3. Doy clic en aceptar y tengo la figura ya hecha. Muy bien, teniendo ya la figura, la voy a rotar un poco. Lo que nos falta es extruir esta cara, extruir como este tridente que tenemos aquí al frente a ambos lados. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer con la herramienta extruir. Doy orientación por defecto para ubicarme. Voy a hacer un esbozo sobre esta cara. Muy bien, luego doy clic en esbozo y doy la vista de esbozo, que es la que tenemos aquí al frente. Ahora, lo que debo hacer es construir esta figura. Esta figura está centrada y tiene primero aquí una distancia de 1.5, una altura de 0.75 y 2 diámetros dentro de aquí. Entonces yo lo que puedo hacer es, esta figura la puedo hacer cuadrada y después darle unos redondeados. Vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces voy a dibujar lo que yo creo que es la figura y después la ubico. Pero como yo necesito esta línea inferior, voy a utilizar de nuevo la herramienta proyectar para que me muestre esta figura, esta línea, ya la puedo usar. Ahora sí, sobre esa línea voy a dibujar mis líneas, que es esta línea, luego me vengo por acá, luego por acá, subo hasta acá, vuelvo y bajo, vengo por acá y termino aquí abajo. Muy bien. Es una aproximación de la figura. Voy a darle normal para que me muestre las alturas. Entonces recordemos, esta distancia es, de nuevo, esta distancia es de 0.75, perdón, 0.75. Aquí 0.75, listo. La distancia que hay desde aquí hasta acá tiene que ser la mitad, o sea 0.75, claro, porque lo tengo que ubicar en la mitad. 0.75, entonces ahí ya está ubicado en la mitad. Esta distancia no es 2.08, sino que es una distancia. ¿Dónde estará esa distancia mostrada aquí? Claro, es esta de acá arriba. No, perdón, esta es la distancia a los centros. Esta distancia entonces será igual como la vemos. Pensemos un momento. Esta distancia tiene que ser la suma de este pequeño pedazo de aquí más este pedazo de acá, más este pedazo de aquí, más este pedazo de acá, ¿cierto? Es decir, la suma de 1.25 más 3.5 más 1.25. Entonces vamos a sumarlo aquí. 1.25 más 3.5 más 1.25.
y me da una distancia total de 6. Listo. Esta altura total tendrá que ser igual a este radio, es decir, 1.25. Entonces vamos a buscarlo aquí, perdón, seleccionar 1.25. Muy bien, tengo la altura de 1.25. Lo único que me falta es esta distancia de acá, y esta distancia de acá es la distancia que hay desde aquí, es decir, desde la mitad hasta el final. 1 punto de aquí, desde la mitad hasta aquí hay 1.75 más 1.25. Entonces volvemos acá, la distancia que hay de aquí a acá, perdón, poseo aquí un problema con Word, ¿ya? La distancia que hay, de nuevo, la distancia que hay desde aquí hasta acá será 1.75 más 1.25 menos la mitad, menos 0.75. Entonces de nuevo va a ser 1.25 más 1.75 menos 0.75. Y tenemos 2.25. Ahora sí, la figura está centrada respecto a lo que necesitamos. Damos clic en aceptar. Bien. Vamos, perdón, antes de aceptar voy a editar ese esbozo porque está mal. Bien. ¿Por qué? Porque esta línea inferior no puede ser, entonces le voy a editar definición. Esta línea inferior las tengo que cortar, la voy a borrar del todo y simplemente voy a unir estas dos líneas de aquí, esta línea con esta línea. Bien. Y doy clic en aceptar. Ahora sí tengo mi esbozo, le voy a dar orientación por defecto. Es este esbozo que tengo aquí, y ese esbozo tiene una profundidad de 0.5, tal cual dice aquí. Entonces voy a de nuevo acá a la pieza y lo voy a extruir 0.5, que es lo que tengo allí, a aceptar. Bien, y ya tengo la pieza allí extruida. Queda con un pequeño escalón aquí, vamos a ver si eso es cierto. Ese escalón debe existir. Veamos en la pieza. La altura total es 2,5, ¿cierto? 2,5, y esta altura que tengo aquí es de 0.75 más 1.25, es decir, 2 más 0.5, es decir, 2,5. Esa altura, este pequeño escalón no debería existir. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque ese escalón que se ve aquí atrás, mírenlo aquí atrás, porque existe ese escalón. Entonces voy a volver a la pieza, extrusión, esbozo, editar definición, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Lo que estoy diciendo es que esta altura es de 0.5 y esta otra altura es de 1.25, es decir, entre las dos me suman 5. Es decir, que por algún motivo la altura que hay desde este punto a la base no es de 0.5. Vamos a ver si eso es cierto. Me voy a devolver hasta el esbozo 1, editar definición, porque la altura que hay desde este punto a este punto es de 0.5. Eso fue lo que nos faltó poner en la última extrusión. Decir que esta altura de aquí hasta aquí es de 0.5. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a decirle normal. Vamos a poner este valor y damos clic entre ellos. Exacto, miren lo que está pasando, nos está diciendo que es de 0.57 y eso no es cierto, eso es de 0.5. Ahora sí, la altura ha estado muy bien, 0.5. Vamos a corroborar este ángulo, con vamos a dar clic en el scroll para que nos ponga, y miren, se desfasó un poco, vamos a decir que es 45, ahora sí está todo muy bien. Doy clic en aceptar y con eso se corrige automáticamente el problema que yo tenía acá arriba de un escalón. Ya ese escalón no existe. ¿Lo ven? Ha desaparecido. Muy bien. Ya lo que me queda entonces es hacer los redondeos y los agujeros. Para eso voy a utilizar la operación redondeo. Y voy a hacer un redondeo aquí que tenga un radio de 1.25. Entonces voy al comando redondeo, que lo ven aquí arriba, comando redondeo. Voy a seleccionar esta arista y le voy a dar un radio de 1.25 y con eso queda muy bien. Doy clic en aceptar, voy a dar otro redondeo al otro lado, un redondeo,
en esta arista, ¿la ven? Y de nuevo con un radio de 1.25 y ya lo tengo allí muy bien. Ahora voy a empezar a hacer estos agujeros que son pasantes. O puedo hacer primero una simetría de esta operación para que me quede en el otro lado. Voy a hacer una simetría. Entonces selecciono esta operación. Listo. También si dejo el botón control oprimido, selecciono esta y selecciono esta otra. Pero no tengo plano espejo. Entonces si yo le doy simetría en este momento, yo no tendría un plano que pase por la mitad. Tengo que crear ese plano. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo creo un plano? A partir de la herramienta plano, que selecciono aquí arriba, selecciono esta cara. Muy bien. ¿Hasta cuánto lo tengo que desplazar? 1.5, porque recuerden que todo esto vale 3. Entonces 1.5 en la otra dirección. 1.5. Perdón. Era hacia el otro lado, entonces menos 1.5. Y doy clic en aceptar. Y miren que ya me creó un plano justo en la mitad. Bien. Ahora sí puedo hacer una simetría de estas tres. Operaciones que seleccioné con control. Doy clic en simetría, selecciono este plano, doy clic en aceptar y automáticamente me las va a poner en el otro lado. Ya lo único que me falta por hacer es poner los agujeros. Para los agujeros doy clic en extruir sobre esta cara. Listo. Bien. O también puedo hacer esbozo. Entonces miren que automáticamente me saltó a un esbozo. ¿Lo notaron? Que cuando doy clic en extruir, como no había hecho el esbozo, pues el primero me pone a hacer un esbozo. Voy a darle vista de esbozo. Lo tengo que hacer sobre esta cara, pero no sé en qué punto. Bien, porque no estoy viendo esos centros. Entonces lo que yo puedo hacer es incluir esos centros, proyectar estas líneas de aquí para que me muestre el centro. Mira, si yo proyecto esta, automáticamente me apareció el centro, y si yo proyecto esta otra, automáticamente me apareció el centro. Ahora sí, voy a hacer un par de círculos. Esos círculos deben tener un radio de 0.75, es decir, un diámetro de 1.5. Entonces voy a hacer aquí un par de círculos del mismo R. Miren que quedaron con R1 ambas. Y tendrán que ser de 1.5 los dos. Borro lo que no necesito, que es esto. Eso no lo necesito, lo borro con suprimir. Esto tampoco lo necesito, lo borro con suprimir. Suprimir. Y simplemente lo puedo hacer así, lo puedo cortar. Simplemente voy a darle las distancias entre estos dos. La distancia entre esos dos es 3,5. Bien. La distancia entre esos es 3,5. Por tanto, aquí tiene que haber 1.75. Allá estaba, ¿cierto? No, ya todo está muy bien. Y la distancia entre los dos está en 3,5. Doy a aceptar. Listo. ¿Esa extrusión me sirve? No. Tiene que ser hacia adentro, quitando material, una distancia total de, vamos a ver cuánto es la distancia total, de 4. Entonces la distancia total que debe recorrer es 4. Y doy clic en aceptar. Y allí ya tenemos nuestra tapa. Lo único que le falta a esta tapa son los agujeros roscados. Por último deberemos hacer estos 6 agujeros roscados, que es donde van a entrar los tornillos para apretar la pieza. Muy bien, estos agujeros están en las mismas posiciones que los que se hicieron para la tapa. La única diferencia es que estos son roscados bajo estos parámetros. 6 agujeros de .452, una profundidad de 1.3, bien, con 18 roscas por pulgada. ¿Bien? Vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Venimos de nuevo a la pieza base. Vamos a hacer una extrusión sobre, primero vamos a hacer los agujeros sobre estas caras. Las selecciono y doy clic de nuevo en esbozo. Bien. Doy la vista de esbozo, que es lo que tenemos aquí. Voy a ubicar los 6 agujeros donde yo creo que son convenientes. Bien. Creo que hay un pequeño... Oh, perdón. Sí, está bien. Bien. De nuevo, vista de esbozo. Voy a ubicar los 6 agujeros donde yo creo que van, ¿cierto? Por aquí. Voy a poner otro por aquí, ¿cierto? Otro por aquí. Voy a decir que es por aquí, ¿cierto?
voy a decir que el otro es por aquí, uno más que va por aquí y otro más que va por aquí. ¿Okay? Ahora sí, algunos me quedaron con un radio, otros me quedaron con otro, pero todos deberían de tener el mismo radio. ¿Cuál es el radio? El diámetro, .452. Aquí, ¿cierto? El .452, voy a dejar aquí 0.452, con eso me cambiaron todos los que dicen R1 y voy a cambiar los otros, 0.452, con eso me cambian todos los que dicen R2. Ahora los voy a ubicar en su posición, entonces la distancia que hay de este a este es 1.5 y la distancia que hay desde aquí hasta el final es 0.75. Bien, entonces 1.5 y 0.75, perdón. Entonces entre los dos sabemos que hay 1.5, muy bien, distancia entre los dos, pero la distancia, vamos a acercar esto un poquito, pero la distancia que hay me lo está mostrando referente a una línea que pasa por aquí, ¿cierto? Esa cota realmente no me sirve mucho, no me ayuda mucho para poderlos ubicar. Para ello entonces yo puedo hacer lo siguiente, puedo añadir una línea de referencia que me ayude un poco más. ¿Listo? Entonces puedo hacerlo mediante esta línea central, ¿cierto? Entre dos puntos, o un punto de referencia, o un nuevo sistema de coordenadas, o un modo de construcción, ¿cierto? Voy a hacerlo mediante esta línea, voy a decir que esta línea es desde este punto, pero para eso entonces tengo que proyectar el punto, tengo que proyectar esta línea y esta línea acá. Ahora sí, voy a hacer uno entre este punto y este punto. Bien, entonces ahí me añadió una nueva línea. Ahora sí, puedo volver a poner esta posición, ¿cierto? La posición entre este centro y esta línea, listo, es de 0.75. ¿Es correcto? Entre 0.75 no es cierto, eso es 0.75 entre esta y esta más 0.5, es decir, eso es 1.25, ¿cierto? Y la distancia que hay entre estos dos, voy a seleccionar esta de acá, la voy a eliminar porque esa no me sirve. La que sí me sirve es una distancia entre estos dos que es de 1.5. Bien, y ahí ya los tengo bien posicionados los dos. Me falta la distancia del centro a este punto de acá. La distancia desde este centro a este punto de acá entonces es 1.75 más 1.25. Entonces vamos a ponerla acá. 1.75 más 1.25 es esta distancia. 1.75 más 1.25. Y ahí tenemos las dos distancias. Estos dos agujeros ya están perfectamente posicionados. Vamos a ver los otros agujeros. Entonces los otros agujeros respecto a la horizontal también están bien. Faltan estos. Respecto a la vertical están bien, faltan respecto a la horizontal. Sabemos que es 3 la distancia, entonces los vamos a mover hacia allí. Solo me faltan entonces los dos agujeros de los extremos. Esos dos agujeros de los extremos están, veámoslo bien, están a una distancia de 1.75 más 1.25 de los centros de acá arriba. Entonces vamos a ponerlos. Están a una distancia de, desde acá arriba, ¿cierto? Desde este centro a este centro, están a una distancia, no, cuando me aparece esto, es porque ya está puesto, porque esa ya está restringido eso, entonces quiere decir que ya está bien posicionado, ¿cierto? Que está sobre esta línea central. Lo único que me falta entonces es la vertical. La vertical me está diciendo que estos dos agujeros están a una distancia, ¿dónde vemos la distancia entre estos dos agujeros? Me está diciendo que estos dos agujeros están a una distancia de 3. El uno respecto al otro, o sea que desde la mitad deben de estar a una distancia de 1.5. Entonces de nuevo, la distancia que hay entre este punto y esta línea
¿cierto? De nuevo me aparece que ya está restringido, entonces debo modificarla. Esta distancia es de 3. Listo. A ver, con respecto a qué está restringido este punto. Este punto está restringido con esta letra T. ¿La ven aquí? Esta pequeña T. Esta pequeña T me indica que este círculo es tangencial a esta línea, lo cual no es cierto. ¿Listo? Ya le quité esa línea. Muy bien. Si quiero borro esta línea de referencia, o la podré modificar simplemente diciendo que la distancia, de nuevo, la distancia que hay desde aquí hasta acá será de la mitad, 0.5. Muy bien. Y ahí ya tenemos muy bien posicionados nuestros círculos. Vamos a dar clic en aceptar. Y ahí tenemos los círculos, los cuales voy a extruir hacia abajo. Esos agujeros no son pasantes, sino que tienen una profundidad, la ven aquí, de 1.125. Entonces, de nuevo, vengo aquí, extruir esto, ¿cierto? Oh, bueno, parece que hay algún problema con ese esbozo. Voy a editar definición de ese esbozo. Claro, el problema es que existen estas líneas que no borré ahorita. Entonces me toca seleccionarlas y borrarlas. Ahora sí, el esbozo está cerrado. Doy clic en aceptar, extruir. No extruyo hacia arriba, sino que extruyo hacia abajo, una distancia de 1.125, quitando material. Y doy clic en aceptar. Ahí tengo los agujeros. Pero esos agujeros falta roscarlos, entonces los voy a roscar. ¿Cómo? Con la herramienta taladro que se encuentra aquí arriba. Taladro, selecciono los agujeros que quiero roscar, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Estos agujeros que quiero roscar, los quiero roscar a través de este eje con una herramienta que va a ser de diámetro 0.5 y 18 hilos por pulgada. Entonces voy acá y busco diámetro 0.5. Muy bien, 0.5. voy a hacer un agujero roscado. Mira, un taladro estándar. Bien, un taladro estándar UNC de 0.5, pero está en pulgadas, entonces tendré que buscarlo aquí de media pulgada. Un cuarto. Se me ha perdido la de media pulgada. Un cuarto. Media pulgada, ¿cierto? Y 13 hilos por pulgada. Ahí está. 1 pulgada y 13 hilos por pulgada. Pero si se dan cuenta, ella no está centrada, ¿cierto? Simplemente le dije que fuera en este eje. Ahora tengo que seleccionar respecto a qué cara, ¿cierto? Entonces la referencia de cotas va a ser respecto a esta cara, ¿cierto? Una referencia para el desvío lineal respecto a este eje. Ese desvío va a ser de 0 para que me lo monte ahí encima, ¿lo ven? Y la referencia de las cotas va a ser de nuevo esta cara o cualquier otra, y doy clic en aceptar. Bien, y ahí me quedó mi agujero roscado. Noten que el elemento nunca queda roscado, no se van a ver los filetes, pero a la hora de mecanizar, el programa ya sabe que ahí hay un elemento roscado. Bien, de igual manera se hace la rosca para los otros agujeros. Los invito entonces a que lo hagamos y demos por terminado esta parte de modelado. Muchas gracias.